Queridas amigas, colegas y compañeras de propósito, como fundadora de la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América, presente en diferentes continentes, es un verdadero honor dar apertura a este encuentro virtual organizado por el Directorio Nacional en la República Dominicana con el título Sin pedir permiso. Antes de comenzar, quiero dirigirme especialmente a quienes hoy se suman por primera vez o aún no conocen de cerca nuestro trabajo. La Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América nació de un impulso colectivo, de la fuerza de muchas mujeres que unimos nuestros sueños y compromisos por avanzar juntas. Nuestros valores, la transparencia, la sororidad, el liderazgo, la excelencia y también la mejora continua está siempre presente en estas iniciativas, en estos conversatorios en donde las socias de la comunidad son las protagonistas. Hoy iniciamos un camino que no solo abre puertas, sino que abre posibilidades. Un camino donde lo humano y lo profesional dejan de ser territorios separados para convertirse en una sola fuerza que impulsa nuestro propósito. Porque cuando dejamos de fragmentarnos para encajar, cuando dejamos de pedir permiso para existir plenamente, entonces sí podemos liderar con autenticidad, con valentía y con impacto real. Quiero agradecer especialmente a nuestras invitadas, a Luisa Bernard y Demil Ramírez, su aporte y las paso a presentar con sumo gusto. Luisa Bernard es consultora en cultura organizacional y liderazgo. Ha impactado a más de 4.000 personas en diversos sectores, acompañando a líderes y equipos a desarrollar una mayor conciencia sobre cómo lideran. Se relacionan y se sostienen desde un enfoque práctico, cercano y humano, que se traduce en resultados sostenibles. Bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias, Demil María Ramírez Auxiliadora. es, Demil Ramírez es especialista en relaciones internacionales, speakers y líder en iniciativas de empoderamiento femenino y diplomacia con impacto. Trabaja además para visibilizar, para conectar y potenciar el liderazgo de las mujeres en espacios de toma de decisión y desarrollo global, ayudando a transformar talento en influencia estratégica, construyendo puentes entre género, políticas públicas y desarrollo sostenible. Bienvenida tú también, querida Demil. Buenas tardes, gracias. Ellas representan con excelencia este espíritu en este conversatorio, un liderazgo consciente, con integridad, con visión y compromiso con el desarrollo de otras mujeres. Y por supuesto que también nos acompaña la moderación por parte de María Elena Machado. Ella también es una de nuestras directoras en la isla. Gracias por prestarnos vuestra voz y experiencia. Vuestra presencia y la presencia de las que todas nos acompañáis hoy es que estamos construyendo una comunidad viva, una comunidad diversa y profundamente unida por un propósito común: elevar ese liderazgo femenino en toda Iberoamérica. Por tanto, este espacio que sea una invitación a mirarnos sin máscaras, a reconocernos completas y a liderar desde nuestra verdad y a caminar juntas. Gracias por ser parte de esta conversación. Bienvenidas y comenzamos. Tu turno, María Elena. Al parecer, Marenela tuvo algún. Bueno, sí, la veo que está aquí dentro. Sí, está muteada. No está muteada.
Hola, hola. Ahora, María Elena, te escuchamos. Te Ok. escuchamos, querida. Adelante. Hola, disculpen el inconveniente. Han tenido unos inconvenientes técnicos para la conexión, pero ya aquí estamos. Entonces, gracias a todos por la conexión. Hoy tenemos un día muy especial. Vamos a comenzar con unas preguntas para todas nuestras panelistas que hoy nos comparten este webinar de Sin pedir permiso. Entonces, quisiera preguntar o iniciar esta ronda preguntándole a Luisa, desde este conversatorio, qué cambió en su vida cuando empezó a hacer las cosas más a su manera. Entonces, Luisa. Bueno, desde el rol que yo desempeño, pues yo trabajo en todo lo que tiene que ver con gestión humana. Y el área de gestión humana es un área que por excelencia se ve, o por tradición, se ve un área un poco sobria, un poco formal. Incluso tomé la decisión de trabajar en el área después de los 30 años, porque al inicio pensaba que yo no encajaba por mi tipo de personalidad. Yo decía, bueno, gestión humana es un área un poco como sobria, silenciosa, yo no encajo ahí, yo soy una persona ruidosa, creativa, inquieta, pero en el momento en que yo tomé la decisión de, bueno, esto es lo que yo quiero, me gusta trabajar para la gente, me gusta trabajar con la gente, entendí que quien yo soy es lo que hace la diferencia. ¿Por qué hace la diferencia? Porque la gente conecta conmigo, la gente se abre, la gente se sinceriza y en los procesos que yo llevo a cabo en las organizaciones, eso es lo que ha funcionado. Como yo soy una persona muy orgánica, muy cercana, cuando me permití ser Luisa, es lo que me ha dado resultados. O sea, cuando posaba, primero me sentía muy incómoda. Me cansaba. Tú no puedes estar desempeñando un papel todo el tiempo porque llega un momento en que te agotas. Y eso es lo que ha hecho que yo me diferencie en un mundo donde hay muchas personas trabajando en lo mismo, pero la diferencia soy yo. Y eso es lo que yo siempre escucho, es que tú eres, es que tú te comunicas, es que tú resaltas. Y yo creo que eso fue lo que hizo que todo cambiara y me hiciera sentir más cómoda también. Entonces diríamos, Luisa, que lo que cambió fue ser tú misma, la libertad de ser tú misma y compartir tu energía, tu creatividad en tus espacios y a su vez abrir espacios a otras mujeres para que también, siendo ellas mismas, pudiesen expresarse y desarrollar su profesionalidad, ¿no? Entonces, vamos con Demil para que nos comparta desde su experiencia qué cambió en su vida profesional cuando decidiste, Demil, hacer las cosas a tu manera. Comenzar a hacer las cosas desde tu personalidad y sin pedir permiso. Sí, buenas tardes una vez más. Eh, yo, como internacionalista, vengo de ambientes sumamente formales, digamos que hasta psicorrígidos, muy disciplinados, con una participación donde el manejo de la ética, la integridad, el comportamiento es sumamente visualizado y valorado. Yo soy como por eso quizás Luis y yo somos tan afines. Soy muy extrovertida, muy outgoing, soy una persona muy cercana y a veces eso creaba rush entre mi personalidad y mi rol profesional. Hasta que llegó un punto en que tal cual decía, no, esto soy yo y yo lo que tengo es que adaptar esta personalidad mía, aperturarlo a este ambiente de trabajo, porque van a combinar. Entonces, desde que yo empecé a aceptar mi verdadera esencia y a construir desde la coherencia interna, sobre todo, cuando tú comienzas a hacer las cosas a tu manera, asumes el costo, porque esto trae un costo de ser leída, de ser cuestionada, de ser juzgada, incluso hasta incomprendida, porque dice una persona como tú no puede estar en este ambiente porque tú eres muy simpática y a veces hay que ser, no. Y encajé, porque accedes a un nivel de libertad interna que no tienes retorno cuando aprendes a ser auténtica y desde tu misma esencia. Y en mi caso,
eso transformó mi liderazgo porque le demostró a los demás que siendo yo misma, siendo auténtica, sin tener que encajar en los espacios, sino que influyendo en ellos, habitarlos con mi propia identidad, era abrir camino para mí y para otros. Definitivamente la autenticidad ha sido mi estándar. Genial, Demil. Entonces, ser heterogénea con cómo eres y compartir en esos espacios desde quién eres, pues te ha dado no solo esa libertad profesional, sino romper paradigmas en lo que es normalmente esa visión, ¿no? De que tenemos las mujeres, de que tenemos que encajar, ser y estar de acuerdo a lo que la gente va esperando de nosotras. Entonces, Sí. volvemos con Luisa para una segunda pregunta, en la que vamos a ir un poco más hacia lo humano para compartir entre nosotras en esta tarde y noche para algunas de las que se están conectando desde otros lugares del mundo. ¿Qué te hizo a ti tomar la decisión de dejar de priorizar la opinión de los demás? ¿Qué cambió que hizo que Luisa dejara de considerar o darle relevancia a la opinión de los demás para, por lo menos en tu entorno profesional? Bueno, perdí muchas oportunidades. Con ese afán tal vez de tratar de parecerme a lo que el entorno perdía. Sí, perdí oportunidades de crecer, oportunidades de negocio incluso, porque era como si yo fuera una especie de fotocopia. Pero cuando yo comencé a hacer las cosas desde quien yo soy, desde lo que me gusta, desde donde conecto, creo que eso fue lo que llevó a transformar todo lo que yo soy como persona el día de hoy. Porque antes, cuando yo, por ejemplo, expresaba una opinión o era así como yo soy en ciertos espacios, yo me quedaba como con esas conversaciones, ay Dios mío, ¿qué dirá la gente? ¿Y qué pensaría esa persona? Ay, ¿cómo me vio? ¿Qué estarán diciendo de mí? Y eso lleva incluso hasta que tú pierdas la paz, el estar como pensando qué dice el otro. Pero después como que tú haces las paces con quien tú eres y yo soy así. Y esa es la forma en la que yo me relaciono con los demás. Esa es la forma en que yo me comunico. Yo me río de esta forma. Yo hago chistes de esta forma. Yo salto con ocurrencias de esta forma. Bueno, que Marilena me conoce. Eso hace que la gente entienda de que tú eres un ser humano. Óigame, es increíble que yo he tenido mujeres que he conocido en eventos. Yo soy una mujer que tiene 49 años, voy a cumplir 50 años. Y le voy a decir algo que me decía mi abuela. Mi abuela me decía, ay, mi hija, ¿cuándo tú vas a madurar? Y yo le decía, ay, abuela, eso es tan aburrido. Entonces, yo me he encontrado con mujeres de 40, 50 años que me han dicho, oye, a mí sí me gustaría tener la libertad de yo poder ser quien yo soy en los espacios y sin pensar que tengo que estarme escondiendo. Y entonces ellas me decían, ¿cómo tú lo haces? Y yo le decía, simplemente siendo quien yo soy, porque no lo puedo maquillar. Y cuando tú te dejas ser quien tú eres, tú no te imaginas cómo tú disfrutas y cómo tú te sientes de bien cuando la gente conecta contigo y se te acerca y te dice, óyeme, pero es que yo conecté contigo porque a mí me pasa esto, yo conecté contigo porque yo estoy en espacios así y yo salto con unas cosas. Y eso es lo que me ha hecho conectar con mi equipo como líder, por ejemplo. Que se ven, que se dan cuenta que soy humana. Entonces yo creo que eso es, en un mundo donde hay tanta gente que se quiere parecer, ser diferente es el mayor superpoder que tú puedes tener. Eso es lo que más te hace destacar. Imagínate, Luisa, qué superpoder nos estás compartiendo hoy, porque ser uno mismo es una fortaleza interna que, imagínate, es una fuerza infinita en la que sentirnos capaces de transmitir lo que somos en cualquier espacio nos llena, nos hace, bueno, yo digo que resaltar cada uno de lo que somos nosotras mismas. Entonces, vamos a ir con Demil para que nos compartas de su experiencia. ¿Cómo fue esa decisión de ya no priorizar lo que tiene que decir una tercera persona o lo que van a decir de mí en ciertos entornos para definitivamente dar ese salto y ser tú misma? Creo que uno de los primeros pasos fue reconocerme a mí misma, como decía, desde mi autenticidad y entender y aprender a no medirme con relojes ajenos.
porque eso es uno de los primeros casos, o sea, entender que mi vida es mi vida, la de los demás es los demás, entender que esas opiniones no tienen que estar necesariamente construidas desde mi realidad, ni desde mi responsabilidad de vida. Entonces, cuando tú reconoces que escuchar demasiado hacia afuera te aísla de ti misma, te desconecta de tu propia voz y no puedes seguir tomando las decisiones que son importantes para ti desde ese ruido, pues me detuve, dejé de escuchar hacia afuera, dejé de ceder espacios de mi vida, aprendí a filtrar quién tiene autoridad en mí, qué dejo pasar de esas personas en mi vida, quién suma y quién simplemente opina desde sus límites. Desde que limité el alcance de esas opiniones, dejé de medirme con los tiempos de otros y de todo lo demás, pues ese cambio definitivamente fue liberador. Entonces, Emil, tú dirías que lo más importante fue determinar que querías vivir a tu ritmo, implementando tu propio reloj, donde tú decidiste cómo marcar la pauta y tomar con precisión tu opinión, tu perspectiva, la forma de hacer las cosas y dejar de escuchar el ruido exterior. Entonces, esto es muy poderoso, lo que estamos compartiendo, es una experiencia humana y si alguna de las personas que nos están acompañando hoy, de nuestras compañeras, quiere hacer alguna pregunta, pues nos las pueden dejar por aquí también en el chat para que podamos tener de esta experiencia también una experiencia compartida, ¿no? Entonces, vamos a hacer una tercera pregunta que es muy Sí, importante. un momento, María Elena, Sí. un segundito. Mira, están aquí poniendo o sea, mensajes muy interesantes en el chat. Si me Ok, permitís, quiero hacer un impasse, si te parece, María Elena, porque bueno, estamos en un conversatorio que se titula, ¿no? Sin pedir permiso. Qué importante que cuántas cosas han salido aquí y cuántos comentarios interesantes también nos están haciendo las compañeras en el chat. Por eso, fíjate que Larisa, por ejemplo, comenta que estaba súper de acuerdo con lo que estaban comentando tanto de Emil como Luisa, que hay veces que hasta quieren cambiar tu forma de vestir. No solo tu forma de ser, sino tu forma de vestir. Oye, ¿por qué te pones así? A lo mejor esa prenda pues está mejor para otro tipo como de cara o de cuerpo. O sea, fijaros hasta dónde llega, ¿no? La falta de empatía muchas veces que podemos encontrar en personas que quieren hasta cambiarte esta forma de vestir. Inclusive, fíjate, Sonia Vizcaíno, que también nos comenta que ser diferente es que debería ser un motivo de orgullo, no de preocupación por no encajar. O sea, que es súper importante también lo que nos comparte aquí Sonia en este sentido. Y entonces es muy, muy bello que en estas conversaciones tengamos ese referente y esas experiencias no solo de las personas que están en este momento compartiendo, sino de las que nos están también viendo y siguiendo el conversatorio. Así que adelante, adelante, María Elena. sí, muchas Disculpa por gracias, el, Ausi. por Me el encanta que estemos aquí en esta tarde, así como lo dice el título, como lo dice Ausi, sin pedir permiso y compartiendo quiénes somos, cómo hemos vivido cada una experiencia de una vida de protocolos y de tener que pedir permiso, ¿no? De tener que saber, no solo no ser lo que queremos ser, sino que aprender a ser lo que los demás esperan, ¿no? Entonces, por aquí dice Claudia, quisiera agregar un comentario muy potente también, liderar desde la autenticidad para no perder el foco en tu esencia. Y eso lo comentaba Luisa. Yo he compartido espacios con Luisa y Luisa cuando llega con una energía imponente. O sea, desde que ella llega, se siente. Entonces, es esa energía en que hay alegría, en que hay presencia y al final todo el mundo termina disfrutando de esa presencia, pero lo más valioso es verla a ella disfrutar del espacio. Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy importante que nos podemos llevar todas nosotras, tanto de la experiencia de Luisa como de Emil, que a veces nos limitamos, pero cuando somos nosotras mismas y no pedimos permiso, entonces llegamos a disfrutar todo lo que somos en cualquier espacio. Entonces,
muy potente esa pregunta. Entonces, también cuando quieran compartir los comentarios, recuerden ponerlos a la visión de todos en el grupo para que todos los podamos ver y compartir también por aquí. Entonces, hay una pregunta, una tercera pregunta, que es muy importante, porque una de las cosas que más hacemos en el plan gerencial o en el plan profesional es la toma de decisiones. Esa toma de decisiones donde uno, bueno, diariamente, pues como lo hemos conversado, pide permiso para muchas cosas, ¿ok? Para entrar, para hacer lo que queremos hacer nosotros. Entonces, Luisa, ¿qué te hizo confiar en tus decisiones, inclusive cuando no todos estaban de acuerdo? Yo recuerdo que cuando te conocí, tú todavía estabas en el mundo corporativo y había muchas personas, porque en tu cargo realmente era un éxito. La gente te quería, bueno, no había nada que quizás desde el mundo externo te pudiese decir, Luisa, no dejes el salto profesional para ser independiente. ¿Qué hizo que Luisa confiara en su decisión y dijera, me voy a arriesgar y voy a hacer lo que yo siento más allá de todo lo que me está diciendo ese mundo exterior? ¿Cómo decidiste confiar en tu decisión? Bueno, sí, tú sabes, tú estuviste en ese proceso cuando yo decidí dejar un trabajo seguro, como muchas veces se les dice, para dedicarme a construir todo lo que es mi negocio. Incluso personas muy cercanas a mí. Mi mismo esposo tuvo muchísimo miedo, me decía, no, piénsalo. Algo que a mí creo que me ha funcionado mucho es que yo nunca estoy conforme y soy una persona que no tiene complejos. ¿Por qué digo que soy una persona que no tiene complejos? Yo recuerdo que cuando yo estaba cursando mi primera maestría, me quedé sin empleo. Yo no tenía ni siquiera para pagar la maestría, ni siquiera el pasaje para ir a trabajar. ¿Y qué yo hacía? Yo sé hacer crochet y yo me dedicaba a hacer aretes de crochet, separadora de libros de crochet. Y a mí en la UAS, que fue donde hice mi primera maestría, todo el mundo tenía que comprarme. Yo recuerdo que cuando en una ocasión yo estaba terminando la carrera, yo me quedé sin empleo y mi esposo y yo nos dedicamos a vender empanadas. Recuerdo una vez que nos paramos fuera de la Junta Central Electoral, que estaban haciendo unos cambios, y nos pusimos a vender empanadas, ya profesional. Entonces, cuando tú entiendes que tú como ser humano no estás atado a un título profesional, a un título o un cargo que te da una empresa, tú puedes darte el permiso y atreverte a tomar decisiones que para otros pueden surgir, pueden sonar locas. Otra cosa que yo tengo muy clara, María, es que nadie me puede aconsejar si no ha vivido el camino que yo voy a transitar. Yo tengo una frase que es muy coloquial, que tal vez algunos de otros países no puedan entender, pero yo digo, si tú nunca has montado ni siquiera una paletera, tú no me puedes decir a mí cómo se debe o no se debe emprender. Tú no me puedes decir a mí, no dejes de trabajar, porque, ojo, no todos nacimos para ser empleados, ni todos nacimos para ser emprendedores. Yo estoy muy clara en eso. Pero eso de saber de quién tú te rodeas, yo creo mucho en la gente que me rodea. Yo escojo a la gente que me rodea. Y eso también tiene mucha diferencia en lo que tú haces en el día a día. Si tú quieres dedicarte a emprender, pues rodéate de personas que han emprendido, que han fracasado y que han triunfado. Porque el que ha fracasado te va a decir cómo no se hace. Importante eso. No pensemos solamente nos vamos a rodear de personas exitosas. Crea esas comunidades, por ejemplo, como esta, donde estamos, donde aunque seamos de países diferentes, siempre tenemos un punto en común, siempre tenemos un gusanillo en común. Entonces, yo soy una persona que no tiene miedo, yo no le tengo miedo a... Si mañana no consigo dinero, yo pongo un puesto de vender kipe allá afuera y eso a mí no me va a hacer mella en lo más mínimo, porque eso no tiene que ver con quién yo soy, porque a mí lo que me gusta es generar ingresos, tener una vida en la que yo pueda tener espacio de libertad para compartir con mis amigas, para mí eso es súper importante, mis amigas, con mi familia. Yo soy también de alguien de que si algo me funcionó, yo quiero que todo el mundo lo sepa, que tú lo hagas también, que si hay un espacio donde una amiga puede también lucirse o conseguir espacios, hacerlo, porque yo también tuve personas que me ayudaron. Entonces yo creo que aquí lo principal es
no tenga miedo, porque un trabajo, tú no vas a estar siempre ahí. El día de mañana pueden decirte gracias por estar y te vas. Yo siempre digo que Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, que no puede quedar a lo demás. Entonces, láncese, láncese. Yo comencé paralelo, claro, el negocio y el trabajo, pero siempre hay alguien allá afuera que va a valorar lo que tú sabes. Entonces, cero complejo, cero toca puerta, cero, mira, tengo esto. No atemos ni quiénes somos a un cargo ni a un título universitario, para que no tengamos como muchos miedos. Me encanta, Luisa. Y vamos a pasar con la misma pregunta para Demil, pero tenemos una pregunta que es muy importante que dice Glenda aquí en el chat, que dice, para que la tengas en el radar y la podamos responder también, ¿cuál fue, o sea, ese primer cambio concreto que hiciste cuando decidiste ser más auténtica? Por ejemplo, una conversación, un límite, una decisión, una forma de comunicar. Entonces vamos a dejar ahí eso para que lo podamos aterrizar y que Demil entonces nos cuente en su experiencia qué fue lo que le hizo confiar más en sus decisiones, esa voz que le dijo, hoy o a partir de este momento tú vas a confiar en tus decisiones más que en cualquier otra cosa. Cuéntanos. Fueron muchas situaciones, pero creo que el hecho de hacerme consciente plenamente de que yo era la única responsable de mis elecciones y que por tanto era la persona que al final de cuentas iba a sufrir o a disfrutar de los resultados de la misma, fue entonces yo creo que el despertar de saber es tu vida, son tus problemas, es tu circo, son tus monos. O sea, saber realmente que si yo no tomaba el caballo por las riendas, otros la iban a tomar por mí y yo no quería que otros vivieran incidiendo en la ruta que yo quería tomar. Quizás yo quería ir a Roma, pero el otro tenía interés en ir a Milán y podía perderme mi viaje a Roma por dejar que otro tomara la ruta hacia Milán. Entonces, el tener consenso y saber que no se tiene la razón siempre, pero vivir desde mi convicción y sobre todo como una mujer que se integra a los espacios de poder donde hay tantas personas, donde inciden con real responsabilidad y donde son los que manejan el juego, pues yo aprendí que si ellos van por ahí, como dice Luisa, pues algo están haciendo que yo debo de copiar. Entonces aprendí a copiar de los que ya tenían tiempo en el juego y lo estaban haciendo bien. No todo el mundo está listo para verte y entender tu proceso. Y eso también fue parte de lo que yo tuve que analizar, entender que no todo el mundo ni iba a estar de acuerdo, ni iba a ver las cosas de la misma manera que yo. Y que por tanto, la aprobación externa, como dije ahorita, debía disminuir y darle prioridad a lo que yo estaba viendo, viviendo y deseando. Entonces, eso, o sea, identificarme, sostenerme y entenderme como dueña de mi proceso de vida. Definitivamente creo que fue para mí lo vital. Entonces, Demil, y antes de darle la palabra a Luisa, vamos a responderle a Glenda, ¿cuál fue el primer cambio concreto? ¿Cuándo decidiste? O sea, cuando tú decidiste ser más auténtica, una conversación, un límite, una decisión, una forma de comunicar, o sea, ese primer paso concreto donde tú dijiste, a partir de aquí, yo voy a confiar más en mis decisiones que en la opinión o las decisiones de los demás. A ustedes les puede parecer gracioso, pero yo creo que fue el momento en el que yo decidí dejarme el pelo rizado. Eso vino como con todo, porque yo estaba en un mundo muy formal y yo un buen día dije, yo no voy a ser esclava de este pelo, yo necesito libertad. Yo recuerdo que yo me corté el pelo bajito, bajito, bajito. Y una persona que tenía el mismo nivel gerencial que yo, recuerdo que se acercó, era un hombre, se acercó y me dijo delante de la máxima autoridad en ese entonces,
le dijo al director de ese entonces, oh, pero doctor fulano, ¿y cómo es posible que usted no está viendo lo que hizo Luisa? Mire cómo ella agarró y se recortó todo ese pelo y que se dejó el pelo rizo que no sé qué. Era como una especie que a él no le interesa lo que yo tengo fuera de la cabeza. A él le interesa el cerebro bien amueblado que yo tengo. Y ahí comencé a poner límites. A partir de ahí yo comencé a poner límites. A veces nosotras no ponemos límites para no lucir mal. A la gente hay que saber decirle que no. No porque no quiero. No porque habla mentira. No voy a ese lugar porque no quiero. No me interesa ir. Entonces a veces hablamos mentira. Entonces yo comencé a poner límites, a decirle, no, eso no es de tu incumbencia. Eso es un tema que no tienes que tratarlo contigo porque tal vez tú y yo no somos amigos cercanos. Entonces a veces tenemos mucho miedo de poner los límites. Entonces hay como un detonante. Para algunas es pérdida de peso, para algunas es haber estudiado algo, para otras haber ido a un país, para otras es formar parte de una comunidad. Para mí creo que todo ese detonante fue cuando yo decidí dejarme el pelo rizo y como que dije, wow, pero no, a mí la sociedad no tiene por qué etiquetarme por eso. Y vino como con todo eso. Tal vez no fue específicamente por eso, pero fue como ese clic. Yo puedo decir que fue eso. Entonces, en el caso de Luisa fue una decisión. Fue la decisión de decir, voy a ser yo misma, y más que una decisión, la aceptación de voy a ser yo misma, partiendo de la rebeldía en un mundo corporativo donde se exige, como lo decía alguna de nuestras compañeras al inicio, hasta cómo vestirte, cómo lucir con tu cabello, qué te debes poner, como ropa, qué no te debes poner, decir yo voy a llevar el cabello rizo y voy a ser yo porque este es mi cabello rizo. Entonces, Glenda, entonces fue una decisión. Comenzó Luisa con una decisión a ser más auténtica. De 1000, ¿con qué comenzaste tú ese primer paso concreto para creer en tus decisiones más que las de los demás? Fueron básicamente dos situaciones, una de índole familiar, donde tuve que a alguien muy cercano a mí eh, demostrar y ponerle límite con relación a mis decisiones personales y decirle, ok, esta vinculación está, pero esto es lo que yo decido porque ella tenía mucha influencia dentro de la familia y entonces entendía que sus decisiones y sus palabras eran ley y que había que cumplirlo independiente, aunque fuera una mujer adulta independiente. Llegó un punto que dije, no, ya tú no puedes tomar decisiones por mí porque soy una adulta hace tantos años, me manteniendo y no puede ser que tú sigas queriendo que las cosas sigan como. Y así, eso fue el primer paso. Y creo que el segundo y mucho más importante vino con el tema de la maternidad. Yo tengo dos hijas, una nació cuando yo tenía 38 y la segunda cuando yo tenía 40 años. Para nuestros países fue una maternidad más que tardía. Entonces yo vivía con el acoso constante. ¿Cuándo vas a tener hijos? Deja de estudiar tanto, deja de viajar tanto, deja de hacer tantas cosas y céntrate en crear tu propia familia y tener tus hijos. Entonces, cuando me decían esos temas, entonces yo empecé precisamente a hacer como Luisa, poniendo cortapisas. Siempre lo puse, pero llegó un momento en que tuve que tener un poco más de carácter a la hora de defender mi posición de por qué yo no había optado por ser madre en ese momento. Y sin tener luego que estar justificando constantemente. Cuando tú aprendes con tiempo a poner a las personas los límites correctos, entonces ellos van aprendiendo a no hacer las preguntas incorrectas o inadecuadas. Oye, pero de 1000, genial, te nos has adelantado muchísimo, porque otra de las preguntas tiene que ver con los límites, pero dice Claudia, desde el cabello, las uñas, cómo te vistes. O sea, es como si tuvieses que tener un traje Un patrón a la medida de la sociedad y un traje a la medida para los espacios que puedes ser tú mismo, ¿no? Entonces, es vamos a decir que una presión constante, porque al final del día, bueno, tenemos nosotras que luchar no solamente con eso, sino con colocar esos límites sanos donde dices, mira, tú no vas a pasar más allá de esto, tu opinión no tiene por qué repercutir en las decisiones importantes o trascendentales que voy a tomar en mi vida, ¿no? Entonces,
Por aquí Y se dice, quieren mantener en un checklist. Por ejemplo, yo me gradué de la universidad a los 20 años, o sea, yo entendía, y me casé la primera vez bastante joven, entonces decía, si tú te casaste, si ya terminaste la universidad, si hiciste la primera maestría, si viajas todo el tiempo, entonces ya lo que corresponde es que te vuelvas madre, o sea, yo no tengo que cumplir los patrones que me han establecido otros, yo tomé la decisión de tener una maternidad consciente en el momento en que yo lo decidí, no cuando los demás entendieron que era el tiempo de yo hacerlo, o sea, cuando mis límites, mi tiempo, mi esquema, entonces decidí experimentar cuando yo quería una maternidad deseada y esperada, pero cuando ya yo sentía el clic para hacerlo, no cuando otros quisieran. maravilloso. Entonces, fíjate, dice Betty, definitivamente hay que poner límites. En muchas ocasiones no lo hacemos para encajar. Y si algo o alguien no encaja con nosotros, no tenemos por qué aceptarlo. Entonces vamos a tomar ese punto de partida que está comentando Betty para plantear la siguiente pregunta que nos está haciendo, que nos sigue en este conversatorio de hoy. Luisa, ¿qué límites has tenido que aprender a sostener, no solo a poner, que dice, bueno, voy a poner un límite, la travesía más fuerte o la decisión más fuerte es sostener esos límites para no volver atrás? Entonces, ¿cuáles son esos límites que has aprendido a sostener para no volver atrás y repetir a lo mejor experiencias que, bueno, bien sea por decisión propia o por esa misma presión social que tenemos nosotras sobre nuestra personalidad? Bueno, yo podría decir que hay dos límites que yo he definido muy claros después como que caí en ese estado de madurez. Una es con la misma familia, límites de, no, estos son mis límites, tú no tienes que opinar en ciertas cosas, yo tengo mi mundo aparte, yo crecí en un matriarcado y a veces eso como que, a veces, ¿sabes? Se pierde un poco el foco de que se cree de que porque son todas mujeres, tú puedes opinar, no, ese límite yo lo dejé claro. Y otro límite también es, yo no tengo hijos, y a veces yo veo mujeres que le preguntan, ¿por qué tú no tienes hijos? Y yo a veces me da hasta como molestia yo ver cómo tienen que estar tratando de ver cómo van a responder. No, yo pongo límite claro. Esas son preguntas que tú no tienes que hacerlo. Esas son cosas que no son de tu incumbencia. Si tú no eres Claro. una persona cercana a mí, tú no tienes por qué preguntarme eso. Y yo soy cruda en eso. Esas son preguntas que no te incumben. Entonces, a veces yo he visto mujeres que están en mi situación, que no tienen hijos, y comienzan a contar su vida privada porque tienen miedo de decirle a esa persona, eso no es, ese problema no es tuyo, tú no tienes que saber de eso. Entonces, si hay mujeres aquí que están pasando por esa misma situación, a menos que no sea una persona de tu círculo, y si es de tu círculo, no te lo va a preguntar porque ya lo sabe, usted le dice, ese es un tema que yo no tengo que tratar contigo. Ese es un tema que no es de tu incumbencia. Eso es de incumbencia mía, incumbencia de mí, de mi pareja. Aprendamos a poner límites. No queramos ser complacientes, porque si la otra persona no tuvo el límite de hacerte una pregunta fuera de lugar, como esa, de por qué tú no tienes hijos, cuánto tú ganas, y por qué tú cambiaste el carro, y por qué tú no te compras una casa, no, esas son cosas que no son de incumbencia de nadie. Cuando, por ejemplo, a mí me preguntan ¿y cuánto tú cobras y cuánto tú ganas? Yo digo, eso solamente tiene que saberlo la Dirección General de Impuestos y mi contadora. Punto. Usted tiene que aprender a decir que no. Deje de complacer al otro. Usted se lo dice desde su forma, con cariño, como sea. No, amiguita, eso no son cosas que usted le incumben. Pero tenemos que poner límites, porque entonces después tú te sientes mal. Ay, mire, esa persona yo la acabo de conocer y le conté mi vida entera. Le dije que tengo un problema de fertilidad, que mi marido... No. Y así usted se siente mucho mejor. Claro que sí, Luisa, qué importante todo lo que estás compartiendo, porque tenemos que aprender, una de las cosas más importantes de aprender como empresarias, mujeres emprendedoras, a vivir sin pedir permiso, es establecer límites claros y saber. Tú has dicho dos cosas en esta conversación y Denil también en esta última intervención, es decidir qué quiero compartir y qué no. Es decir, yo puedo y quiero dar esta información con este grupo de personas, pero no tienes que ir o no se debe ir por la vida respondiendo a todos los que nos piden quizás desde la complacencia. Entonces dice,
Adriana, antes de darle la palabra a Demil para que nos diga, que ya nos ha contado algunos, pero cuáles son esos límites que te llegaron de Demil y que tú dices, bueno, tuve que aprenderlos y sostenerlos para no tener que volver atrás. Entonces dice por aquí Adriana, me parece muy importante lo que dice Demil, considero que el punto de partida es cuando uno toma conciencia y responsabilidad de lo que ocurre. Una vez que uno tiene claro lo que te sucede, es el resultado de tus propias decisiones. O sea, cuando tú sabes que lo que hagas, la acción y la consecuencia es única y exclusivamente tuya, entonces de ahí parten todas las decisiones. Porque si tú no compartes las consecuencias, pues es lo más justo es que tampoco tengas que compartir tus decisiones, ¿no? Entonces dice, ahí uno comienza con los límites en todos los ámbitos, porque tienes conciencia de que si no los pones, entonces te puedes encontrar con situaciones que nunca quisiste. Entonces dice Vanessa, gracias por esta conferencia y reflexión, me tengo que retirar, gracias Vanessa, un placer que estés con nosotros hasta este momento, y vamos a escuchar entonces a Demil, cuál entonces ha sido esos límites que aprendiste a sostener para no volver atrás. Creo que el principal límite fue dejar de traicionarme a mí misma para seguir manteniendo vínculos, espacios, expectativas, relaciones, a no tener que dar explicaciones, tal como dice Luisa, excesivas, a retirarme de lugares donde tuve que disminuirme para pertenecer, a proteger mi energía, mi cuerpo, mi visión, mi salud, con la misma seriedad que yo puedo proteger cualquier otro proyecto a nivel laboral o de cualquier otra índole. Porque cuando uno empieza a elegirse, que es la decisión principal, lo más desafiante que uno tiene no es avanzar, es no volver a ceder por culpa, por costumbre y no volver a la posición anterior desde donde uno ha salido. Entonces, eso creo que para mí fue lo primordial, entender eso para Y poder aplicarlo. para ir cerrando estas preguntas, digamos en una frase, Luisa, ¿qué de ti ya no estás dispuesta a negociar? Hoy eres una mujer, o somos mujeres que vivimos sin pedir permiso. Luisa, ¿qué de ti ya no estás dispuesta a negociar? No te Yo lo escucho. voy a resumir en una frase que vi y creo que la... ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Lo voy a resumir en una frase que leí y creo que la he asumido como mi mantra. Y esta frase se las quiero regalar y dice, cuando entiendes que eres océano, dejas de empequeñecerte para caber en un vaso de agua. Sencillo, en eso lo resumo yo. Cuando entendemos que somos océano, dejamos de empequeñecernos para caber en un vaso de agua. Yo entendí que yo soy un océano, que genero olas, pero no dejarme empequeñecer para caber en un vaso de agua para que los demás se sientan cómodos. No. Si alguien se siente incómodo con mi presencia, se trata de esa persona, no se trata de mí. Entonces, les regalo esta frase. Aplica en la vida personal, en empleo, en relaciones, donde si tienes que caber en un vaso de agua, ahí no es. Permítete ser océano y tener oleajes. Espectacular, Luisa. Somos un océano de oportunidades y de vida infinita. Entonces, Demil, en una frase, que de ti hoy ya no estás dispuesta a negociar. Bueno, no he negociado nunca, pero con la madurez y los años he aprendido que para mí lo más importante es no negociar mi paz. Una vez que yo tenga mi paz, todo lo demás va a ir encajando sobre la marcha. Si yo pierdo la paz, pierdo mi centro. Entonces, hay una expresión muy italiana que dice el arte de arrangiarse, que es el arte de irse acomodando sobre la marcha. El saber que no siempre las cosas serán estáticas, que vivimos en un constante cambio, quizás lo que hoy me hace bien, mañana me hace mal, pero esa capacidad de adaptarse como ser humano, como individuo, es lo que me va a permitir y le puede permitir a otros
continuar con la vida de un modo en que resultemos lo menos afectados y afectemos lo menos posible. La capacidad de cambiar y de adaptarse. Tan bella. Muchas gracias, Emil, por esa experiencia. Definitivamente la paz no es algo que se negocie. Aquí dice Carolina, es importante conocer tus valores para saber dónde van los límites. Muy importante porque al final es ese punto en las IES que uno sabe dónde tiene que poner y dónde ya no se va a mover, ¿no? Entonces, también dice Claudia, es admirable lo que están contando, lo que estamos compartiendo, porque no es sencillo poner y mantener límites. Al ver que sus historias son muy inspiradoras, gracias por abrirse con nosotras y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Quisiéramos, antes de cerrar, dejarles un mensaje de cada una de nuestras panelistas que hoy se han abierto con nosotras para compartir su experiencia y que cada una de ellas nos dejara un mensaje para que nos podamos llevar como reflexión de esta jornada que hemos tenido hoy en la tarde. Entonces, Luisa, si tuvieses que dejarle un mensaje a todas las compañeras y cada una de las mujeres que va a ver este webinar y que apenas están tomando el camino de elegirse, ¿qué le dirías para que no exista la posibilidad de una vuelta atrás? Yo les diría que el cementerio está lleno de grandes ideas y de sueños. Sencillo. Sencillo, totalmente. Demil, ¿qué nos dirías tú para que esas mujeres que hoy que nos acompañan o que luego van a ver este webinar a través de la grabación, que están empezando hoy ese camino de empezar a vivir sin permiso, de elegirse, de priorizar su decisión por encima de las demás, ¿qué les dirías tú para que no exista la vuelta atrás? Precisamente que se elijan siempre, que se reconozcan, que no se subestimen, que siempre sean su prioridad, porque una vez que tú has determinado quién tú eres, identificas tu esencia, sabes tu lugar seguro y sabes lo que mereces, el compromiso con los demás pasará al plano que corresponda y siempre te dará el lugar que te mereces. Bueno, imagínense qué gran reflexión. Al final es dejar atrás el compromiso con los demás, parafraseando lo que nos ha comentado Emil, para darle prioridad al compromiso con nosotras mismas. Entonces, ha sido una jornada hermosa, donde hemos compartido experiencias y donde de seguro vamos a llevarnos muchas reflexiones, no solo de este momento, sino para luego pensar hacia dónde queremos ir, cuál es este camino de vivir sin tener que pedir permiso, sin priorizar lo que digan los demás, enfocar las decisiones en nuestro propio criterio, dejar de comprometernos con los demás y darle más peso al compromiso con nosotros mismos. Entonces, creo que son muchas cosas para reflexionar. Entonces, dicen por aquí, mujeres, gracias, maravillosas, sinceras, muchachas. Entonces, gracias a ustedes por compartir con nosotras esta jornada. Si tienen alguna pregunta adicional, si no, pues yo creo que ya con esto podemos ir cerrando este conversatorio maravilloso que hemos tenido el día de hoy. Yo quería acabar también este conversatorio, si me permiten, bueno, pues sí, con un mensaje que también una reflexión que siempre comparto, ¿no? Que tienes que ser auténtica, que tienes que ser tú misma. Hemos visto que ser auténtica no es ese mandato, es un permiso. Puedes ser tú misma sin pedir esas disculpas, sin suavizar tu voz, sin encajar esos moldes, ¿no? Que no te representan nunca. Y tu autenticidad no va a ser nunca un acto de rebeldía, sino un acto de coherencia, porque tú eres la protagonista de tu vida, como comentaba. Y aprovecho estos últimos minutos de conversatorio para también invitarles. Este mes tenemos otros 4 webinars más de los diferentes directorios que conforman la comunidad y la fundación. El siguiente va a ser el día 14, el martes 14, donde el directorio Panamá también conversará de unos temas súper interesantes. Tenemos el 22 con Ecuador, el 28 la parte de Centroamérica con las compañeras también habrá otro conversatorio y acabaremos el día 30 con el directorio de Estados Unidos.
Así que esperamos. Aquí en el chat también les he compartido el grupo de WhatsApp de comunicación, donde les mantenemos informadas de las actividades que se vienen, y que ha sido muy grato verlas y que hayan estado este ratito con nosotras. Así que cuando tengamos el vídeo a disposición, también lo compartiremos, lo subiremos al canal de YouTube, y las personas que no han podido acompañarnos en directo lo podrán ver en diferido. Muchísimas gracias nuevamente. Y ya saben, en Mujeres Líderes América, juntas y juntos avanzamos. Gracias a todas. Buenas noches desde España.